Saludos a todos. Para este episodio nuevamente hemos sido llamados desde la oscuridad por la lámpara de Argan. Y esta vez traemos a un invitado que ha plasmado el horror en sus letras y con sus narraciones ha hecho estremecer a multitudes. El escritor y novelista Leo de la Paz, que viene desde el canal de las Macabras Podcast. Pero antes de presentarnos, sigan todo su contenido y sus redes sociales. Saludos amigos, a mí ya me conocen de varios capítulos, soy Extraños. Antes de comenzar con este episodio, pues he de decir que no estoy solo. Aquí me acompaña mi compadre Ente, que ustedes ya lo conocen, pero voy a dejar que se presente. Buenas noches, ¿qué tal? O buenos días, buenas tardes, depende de la hora en que nos escuchen. Aquí les habla su compadre Ente. Y junto aquí con la lámpara de Argan, que está presente aquí en la mesa, tenemos a un gran invitado presente aquí con nosotros. Y como ya se mencionó en la intro, les presento a Leo de la Paz, del podcast Las Macabras. Pues muchas gracias, amigos extraños y Ente. Gracias por invitarme aquí a su espacio. Y pues bueno, ahora sí que ya se me hizo venir desde la oscuridad que nos acompaña en esta noche. Digo noche porque ahorita pues nos gusta más reunirnos cuando es la parte nocturna, porque siento yo que tanto la oscuridad como la noche es como el parto de la luz. Muchos dicen, yo le temo a la oscuridad, pero realmente la oscuridad da la bienvenida a la luz. Entonces somos seres duales y pues bueno, estamos aquí para contar algunas historias paranormales, sucesos sobrenaturales, experiencias que yo he tenido y sobre todo compartirles algo sobre las historias que yo escribo, que no son solamente historias, simples historias nada más, sino que siento yo que estos sucesos ocurren para mí en alguna realidad, en alguna otra realidad. Y a veces las personas tenemos, no sé si decir un don, pero sí la valentía de interpretar que hay otros mundos más allá y podemos contarlos a través de la escritura, de la narración. Ok. Pero bueno, antes de arrancar con esto de las historias, primero que nada tengo que agradecerte mucho por haber venido. Realmente estamos muy agradecidos desde el fondo aquí del cocoro, como dice. Sí. Pero para que la gente conozca más de ti, te vamos a hacer una pequeña entrevista antes de pasar a pues lo que vienen siendo las historias. Sí. Así que, bueno, vamos a comenzar con esto. Sí. Leo, tú, bueno, te voy a decir Leo de cariño. Sí. Y de todo corazón. ¿Tú cómo comenzaste con la escritura o qué te motivó? Porque eres escritor y novelista del género paranormal o Así de es. horror. Uh-huh. Cuéntanos un poquito de ti, ¿cómo es que llegaste a ser escritor, vamos, para no hacerlo tan largo? Sí, pues si nos vamos desde un inicio de cuando era muy niño, es lo que les estaba comentando fuera de micrófonos, que yo de niño veía a unos seres que eran lo que hoy en día interpretamos como elementales, ¿no? Ellos eran como de un color oscurito y eran como delgaditos, chiquitos, como unos 10 centímetros, y después dejé de verlos. No eran mis amigos, dicen imaginarios, pero dices tú, ¿serán realmente imaginarios? ¿Eran imaginarios?
pues probablemente no lo eran, sino que son este tipo de seres, nos acompañan siempre cuando cuando somos niños, no tenemos tanto ego, cuando no somos tan humanos y poder ver a través de esas vibraciones diferentes. A lo que voy es que tuve esa experiencia y posterior a ella, yo la fui contando a través de los años. Entonces me quedó eso de contar, pero a mí no se me daba mucho la palabra. A mí me gustaba mucho plasmarlo. ¿Por qué? No lo sé. Pero ya después, cuando empecé a tener más edad, que dejé de verlos, digamos, entre la pubertad o por ahí. Entonces, fíjate que de ahí nace porque comencé a ver, digamos, series, películas, todo lo que uno de niño le gusta, ¿no? Y fíjate que comencé a adaptar esas series que yo veía, por ejemplo, no sé, una serie no sé si se acuerdan ustedes de Atrapados en el Tiempo, Viajeros en el Tiempo. Bueno, ese tipo de series, Viajeros en el Tiempo, incluso novelas, telenovelas, porque nosotros fuimos criados con la abuelita y con la tía para ver telenovelas a huevo. Sí, ahí estábamos. Entonces, a mí me gustaba mucho adaptar esas historias en la mente. Adaptarlas quiere decir cambiar el rumbo de esa historia y decir, a ver, ¿qué pasaría si yo meto mi mente y hago esta historia? Y era nada más imaginarlo, ponerle un nombre, y desde ahí nació la idea de crear historias. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, resulta que todas estas, digamos, historias que tenía yo en la mente, dije, las voy a plasmar. Un día las voy a plasmar, y así sucedió. Resulta que comencé a tener como que la idea de escribir una novela y sobre un tema que estaba muy de moda, que era la profecías, Sí. que eran el fin del mundo y las profecías. Entonces dije, bueno, vamos a armar esto, ¿cómo vamos a manejar una novela, una historia de una profecía? Vamos a meterle unos protagonistas, vamos a meterle suspenso, vamos a meterle algo sobrenatural, que es el tema de la brujería, vamos a meter el chamanismo, y junté todas estas tramas en varias subtramas. Para esto ya había escrito toda unas 10, digamos unas 10 hojas ahí con puño y letra, con lápiz, ¿no? Sí. Ahora sí que dicen, agarré la pluma. Sí. Y literal, me puse a escribir y a escribir, y dije, a ver, esto quedó de la chingada. Está muy mal escrito, la forma en la que lo estoy interpretando pues no es la correcta. Y conseguí un librito que decía cómo escribir tu primer novela. Y desde ahí empecé a seguir todas las reglas de cómo escribir, los personajes, cómo darles vida, cómo darles una trama, y que esa trama tenga que ver con la principal, con el tema principal. Y así fue que nació la primera novela, que se llama Bajo el Diluvio. Esa es mi primera novela. Sí. Que se trata de una profecía de un diluvio que vendría en ese tiempo que fue en el 2009, 2010, cuando la empecé a escribir, que estaba de que en el 2012 ya se iba a acabar el mundo. Esta novela sí es muy extensa, tiene aproximadamente 400, casi 500 páginas. Sí. Y ese fue mi primer libro, Bajo el Diluvio. Y sí tiene temas de impacto sobrenatural, porque habla de los sacrificios que hacían a las entidades, los mayas, Sí. de los dioses ocultos de esa época.
sobre el líquido rojo que tenemos. Ujú. Ese es muy importante para hacer rituales. Bueno, en sí habla de un ritual. Ujú. Y el ritual es unir una sagrada pieza que se llama el sol, que es para detener un diluvio. Pero esa es la parte rosa de la novela. La parte oscura es los rituales a los que se enfrentan los protagonistas. Y hay sectas que no quieren que el diluvio, que quieren que el diluvio devaste, ¿no? Y no se salve la humanidad. Exactamente. Y fíjate que después, el segundo libro, ya le di un color más paranormal. Ujú. El segundo libro se llama El Brujo del Volcán. Ujú. Y dije, a ver, vamos a hablar otra catástrofe. Vamos a hacer estallar el volcán Popocatépetl. Vamos a utilizar el brujo del volcán. ¿En dónde? Cerca del volcán del Popo está Puebla. Busqué información y la historia se trata de en el pueblo mágico, los pueblitos mágicos que están ahí, Tetela del volcán. Y hago el panorama de un monasterio Ujú. donde a un niño, la historia está muy, muy extraña, fíjense, como extraños, ¿Extraños? muy extraña como extraños. Y hay entes como el ente. Fíjate que el brujo del volcán trata de un niño, empieza la historia de un niño chiquillo que lo sacrifica digamos, su hermana, que piensa que es su hermana, pero bueno, y lo deja en la soledad enfrente del volcán Popo, ¿no? En la noche. Lo sacrifica a la oscuridad. Entonces el niño, temeroso, lo único que ve y que tiene enfrente es al volcán. Sí. Pero a él le llega algo muy extraño. Él ve un jaguar enorme, lleno de colorido enorme, como una bestial. Y era tan luminoso que sus manchitas eran como oscuras, ¿no? Entre luz y oscuridad. Sí. Y se le aparece a él. Y le dice que es una entidad llamada Tezcatlipoca. ¿Han oído hablar de ustedes de Tezcatlipoca? Sí, sí, es de Tezcatlipoca es el de la los... serpiente de fuego, ¿no? Sí, de los cuatro seres que son Quetzalcóatl, Tezcatlipoca y el dios de Huitzilopochtli, Sí. que son los cuatro, y Ziquitotep, creo. Sí. Zicotepec, creo. ¿No? Si no ahí le ponemos, ¿no? Sí, sí, Están en los cuatro hemisferios. Quetzalcóatl es la parte buena. Sí. Tezcatlipoca se le brinda como la parte más de la oscuridad. Ujú. Por eso piensan aquí en la mitología mexica que es el diablo. Sí. Es lo equivalente al diablo allá en lo que es los sumerios y todo, los judíos y todo ello, ¿no? Sí. Bueno, Tezcatlipoca, realmente yo dije, a ver, entonces vamos a manejar esta entidad de Tezcatlipoca como el ser oscuro, pero ya que empecé a leer más de este personaje, de este ser, que es la dualidad, Sí. que su lema es tu peor enemigo eres tú mismo. Ujú. Él en sí lo representan a Tezcatlipoca como un ser que es el humo, como el ser humeante, Sí. porque tiene un espejo en su pecho y él te hace ver reflejarte a ti como persona. Ujú. Entonces tú ahí te vas a reflejar y realmente te vas a dar cuenta que tú no tienes enemigos, que tu propio enemigo eres tú y tienes que luchar contra tu persona. Nadie te odia, tú eres tú mismo. Propio enemigo. Entonces aquí se trata de que Tezcatlipoca quiere acaparar a este niño, lo escoge a él para prepararlo, ser ese brujo del volcán y que él rompa las deseabilidades que tiene el ser humano, Ujú. que es el odio, el amor, pues la gula, todo ese tipo de que tiene el Como ser apegos, humano, sería. sí, como apegos el ego y todo eso. Y tiene que romperlas, pero él entiende mal el mensaje. Y ahí está, y empieza la historia. Sí.
que lo que hace el brujo, se autonombra el brujo y dice, voy a romper a cada persona que represente una deshabilidad, voy a acabar con ella. Y no era eso. Entonces ahí te das cuenta que pues él está siendo dual, enfrentándose a la oscuridad. Y pues bueno, así se trata esa historia, de tener la erupción del volcán. Y ahí pues está la reencarnación de Tezcatlipoca y de Quetzalcóatl, que son el brujo de Tezcatlipoca, y un joven es Quetzalcóatl, ¿no? Sí. En esta época. Y ese es el segundo libro. El tercero, Las Macabras, que es homónimo al podcast que tengo. Las Macabras son dos mujeres que dije, voy a hacer una historia de brujas, pero no las típicas brujas. Dije, vamos a irnos al año 1900, en la época de la Revolución, un pueblito ficticio digamos que por Puebla también. Y ahí en esa época vive una mujer a la cual le llaman la Macabra. Sí. Pero esta mujer tiene que juntar, como esto que estamos viendo, 4 cráneos de cuarzo, de colores oscuro, rojo, dorado y blanco, para poder abrir un portal a unos seres que están atrapados en una dimensión. Entonces esta mujer tiene esa encomienda a abrir este portal, y en toda la historia pues ella se va enfrentando a ese tipo de personas con las cuales tiene que relacionarse y poder abrir estos portales. Entonces se topa una historia hay nahuales en esta historia, hay brujas, hay de todo en Las Macabras. Y resulta que de ahí sale el canal de Las Macabras, porque la gente empezó a relacionarlo como algo muy de terror, de paranormal. Y me empezaron a mandar historias de vida de ellos. Y yo las empecé a editar, a darles forma a sus historias. Y a partir de ahí la gente le gustó y decidí hacer un canal para narrarlas. Es decir, ahora las voy a narrar. Y de ahí nace el proyecto de Las Macabras, del libro Las Macabras. Es una novela. Sí, fíjate. Las Macabras es una novela. Sí, perdón que te interrumpa, pero qué bonito, ¿no? O sea, a raíz de una novela le da forma a todo lo que es el podcast en sí. O sea, haces como que un vínculo con tus seguidores a raíz de una historia. O sea, ¿quién no quisiera hacer eso? Me imagino, o sea, hay que ponerse, hasta se me pone la piel chinita, de cómo es la posibilidad de que haces una creación que gusta, llama y jalas al podcast. Excelente, continúa, por favor, perdón por interrumpir. Y Las Macabras, no te preocupes. Mira, Las Macabras tiene muchos elementos que también tienen su historia de amor. Obviamente toda novela debe tener una historia de amor muy intensa que viven los protagonistas jóvenes, que no les puedo contar mucho porque luego se lo van a perder, ¿no? Sí, no, tienen que ir por las novelas. Pero tiene mucha relación la Macabra joven, que son dos mujeres, la anciana y la más joven. Y la anciana utiliza de alguna manera a esta chica para poder hacer un cambio de conciencias. ¿Cómo? Ella meterse al cuerpo de la joven y ella meterse al cuerpo de la viejita. Entonces de repente un día la joven despierta y es una viejita y se mira al espejo, y la viejita ya es una joven. Pero ella, para poder obtener uno de los cráneos, tenía que tener ese cuerpo, porque tenía que ser, bueno, ahí sí te lo voy a contar, pero para que se queden también ahí. Tiene que ser un ritual de sex con una entidad demoníaca. Órale, o sea, todo. Y tiene que escurrir ese líquido rojo entre la joven, que es el alma de la viejita. Imagínate, lastimó al cuerpo de la joven para poder tener esa entidad, hacer el amor, digamos así, con esa entidad demoníaca que vive en un árbol, como un fauno. Vive adentro de un árbol. Y ahí nace el cráneo rojo. Los otros no se los cuento.
Esa es la intriga y tienen que ir por las Sí. novelas. De una vez se los digo. Y es una novela, está ubicada en, uso mucho lo que es el flashback entre el año 1900 y 1923, 26, por ahí, Ujú. no mal no recuerdo. Y está hablando en dos partes. Sí. Capítulo 1, 1900, capítulo 2, 1930, capítulo 3, 1900. Y así está Las Macabras. Toda la estructura. Sí. Y te digo, pues bueno, comenzó a partir de esto el tema de narrar las historias de los fans. Y después nace, mucho después, hacer un podcast hablando de estos temas que son muy interesantes, paranormales, sobrenaturales, y tener invitados como a ustedes que fueron mis invitados Sí, en muchas gracias en por uno el de los más espacio. recientes capítulos. Y pues así nació Las Macabras, que es el tercer libro. Y ahorita hoy en día nace Los Chamanes, Ujú. que es el cuarto libro. Anda. Los Chamanes, quise seguir que fuera igual. Quise que Los Chamanes fuera más o menos como, ya ven, están Las Macabras. Dije, pues que sean Las Macabras 2, pero dije, no, los brujos. Pero ahora van a ser hombres. No, pues Los Chamanes. Vamos a ver qué historia puedo ofrecer de Los Chamanes. Bueno, de Los Chamanes quiero ofrecer que la gente entienda que vivimos en muchas dimensiones, Ujú. que estamos viviendo en muchos universos paralelos. Sí. Y de eso se trata Los Chamanes. Los chamanes son dos hombres que viven que son la misma persona, el mismo ADN, Ujú. pero viviendo en diferentes mundos. Ok. Es como si tú estuvieras viviendo en otro mundo, pero eres tú, pero viviendo otra experiencia. Pero eres tú, estás conectado. Como si fuera una línea de tiempo separada, Sí. pero De hecho, es muy extraña esa línea de tiempo porque los dos chamanes se empiezan a reencontrar a través de los espejos, a través del agua, empiezan a tener contacto entre ellos. Uno de ellos está en la época de la Revolución. Me vuelvo a ir a la época de la Revolución, ujú, que es 1910, Yes. por ahí, 1908, por ahí. Ay, ahí tengo, ya se me fue y eso que escribí. sí. Bueno, y el otro mundo se llama Náhuac, Ujú, no se llama México. ujú, En ese universo, el mundo se llama el Anáhuac ujú. y está por sectores. No existen los países. No existe Japón, no existe Estados Unidos. ¿Sí? Y existen sectores, ¿no? Del Anáhuac. Y todo es anahuaco, todo es como una antigua mitología mexica. Ujú. Y en esa línea, en ese universo, vive un chico que se llama Camal, este joven que vive en el mundo de la náhuatl, que no es la tierra, o sea, ahí prevaleció la náhuatl, ¿no? Ujú. Pero ahí hay magia, ahí se enterró la magia. Y acá en el mundo de Atzin, el joven Atzin de la época de la Revolución, pues no, este Atzin vive en un pueblito, vive con sus dos tías, pero esas dos tías tienen una historia, ¿no? Estas tías están usando a Atzin porque le dicen que él es un nahual en las noches. Y de hecho en el pueblo anda suelto un nahual. Por eso si ustedes ven en los promocionales de los chamanes, Ujú. se dan cuenta que andan buscando a Atzin porque todo el mundo dice que Atzin es el nahual. Y es un joven de 15 años, es un pobre muchacho que lo culpan y va a la iglesia y el sacerdote y todo el mundo lo culpa de que es un nahual. Y resulta que al siguiente día llegan los del mismísimo al gobierno de Álvaro Obregón. Ujú. Los del gobierno de Álvaro Obregón quieren a Atzin como un arma para la guerra, porque dicen, para las fuerzas de Villa, para chingarnos a Francisco Villa, Ujú. Pancho Villa. Sí. Este nahual se lo llevan a un lugar oculto y quieren le trajeron a un gringo, a un chamán gringo, para que les despertara sus poderes que dice. Ujú. Pero en ese momento, ahí va, se pone en contacto con Camal, con su otro yo del otro universo,
Y ahí empieza ya la historia de los chamanes, reencuentros entre ellos dos. Hay muchos encuentros. Y llega un momento en que cada capítulo, en un capítulo hablamos de Atzin y en el otro de Kamal. Y en el final los dos se ven. Y luego ya el que sigue ves atrasado. Y al final pues ves, lees el reencuentro que tuvieron, ¿no? Sí. Están conectadas las historias de ellos. Y bueno, para decir, hay mucha imaginación en los chamanes. En la náhuatl no hay vehículos más que los globos. ¿Cómo se llaman? Los Zeppelin, como el Zeppelin. Sí. Okay. Ellos andan en eso. Y resulta que Kamal sí es un chamán que tiene poderes para abrir portales. Sí. Y ahí se llaman maestros. Cada maestro águila hay en una sección, en un sector, y pues quieren esos maestros águilas quieren a Atzin, quieren a Kamal también. Sí. Así como a Atzin lo quieren para la guerra, acá en la náhuatl quieren a Kamal para abrir un portal. Que quieren entrar al mundo de Atzin, a la época de la revolución, para robarse la esencia de ese mundo, porque la náhuatl se está terminando. No es un pedo, pero ya verán. Oye, Emilio, hijos, nos tienes aquí todos embobados escuchando la historia y el contexto que lleva de ella. Fíjate que ya hasta reformulé las preguntas 2 o 3 veces, pero bueno, estoy viendo que tienes que te viste influenciado desde que veías las películas de niño con tu abuelo. No, sí. Dijiste novelas o telenovelas, si no me equivoco. Y películas, sí, claro. Esto veo que creó una gran influencia desde muy temprana edad a ti sí, para todo esto, y esto desencadenó un gran gusto por las novelas, al grado que te instruiste para cómo crear novelas, sí, historias. Me ayudó mucho. Entonces, esto lo veo como si fuera una bolita de nieve que va agarrando vuelo en bajada y va creciendo. Entonces, ya de una manera descomunal, pues ya vemos que esto dio hincapié ya a largo plazo para que tú crearas el programa de las macabras podcast. Sí. Oye, bueno, aquí para la racita, ¿nos puedes decir cuáles son los títulos de los libros o las novelas? Sí. Para que también ponerle enlace y todo por si les interesa, inmediatamente también puedan contactarte o dónde lo puedan adquirir. Sí, miren, el orden es Bajo el Diluvio, El Brujo del Volcán, Las Macabras y Los Chamanes. De hecho, estuve en la Feria del Libro ahora en esta semana de octubre. Sí. Y fíjate que, pues mira, yo fui, de hecho ahí me encontré a mi amigo el Wico de Garage Paranormal, sí, que fue ahí a visitarme y estuvimos platicando y él vio el stand y todos. Ahí nos juntamos los escritores independientes. Uh-huh. Hay esa asociación de escritores independientes de Monterrey. Sí. Nos juntamos. Hay una chica que se dedica que es la que da la cara y la que dice, bueno, yo voy a organizar, y el cual le agradecemos mucho. Y ahí pues vendemos nuestros libros. Sí. Y fíjate que se vendió bien los chamanes. Y me escribieron al Instagram para hablarme de la historia. La verdad es que me quedé sorprendido y muy agradecido con estas personas que me escribieron. Se llevaron Bajo el Diluvio y Los Chamanes, que fueron los que se vendieron, porque ahorita no hay ejemplares de Las Macabras ni El Brujo. Okay. No hay por el momento. Uh-huh. Pero ya, bueno, más adelante esperemos que sí, porque esto es independiente. Recuerden que soy un escritor independiente, trabajo bajo mi sello, no es con ninguna editorial. Okay. Y los independientes, nosotros producimos nuestros propios libros. Material. Sí, nuestro propio material. Y ahorita a través de las redes es como estamos vendiendo, llegando a más gente, se podría decir. A mí me interesa más que vender, que llegue la gente. A mí me emocionó. Sí, no tanto que me meta en la parte esa de que, pues vendí esto, o sea, no es tanto eso, sino que tu libro lo tengan otras personas. Sí. Ya lo demás es un plus. Y sí es importante también que te lo compren, digo, pues claro, estás invirtiendo. Sí. Ok, claro. Entonces manejas también en digital, entonces. Sí, también lo pueden conseguir en digital. Si lo quieren aquí,
tus chicos, tus fans de tu programa, los oscuritas, Sí. que quieran el libro por PDF, también el precio es mucho más bajo porque pues es digital. Pero si lo quieren en libro, sí pueden entrar, hay unos links que les dejamos, que es en Amazon y Mercado Libre. Ok. No sé si ahorita ya en Amazon, si se pueda, porque hasta hace 2-3 meses había un problema con la aduana de traer los libros de Estados Unidos, porque es Amazon Estados Unidos. Ok. Pero chequenlo, inténtenlo. Y pues bueno, esta es la historia de los libros. Y pues muchas gracias, chicos, por haberme dado este espacio muy importante. Y bueno, mi estimado Leo, no, al contrario, estamos muy agradecidos que estés aquí con nosotros, tu presencia aquí. Eso es cierto. Eso es cierto. Eso Como es dice mi compadre Extraños, digo, nos tienes bien embobados, bien entretenidos con lo que nos cuentas de tus novelas y todo. Pero bueno, vamos a pasar un poquito al meollo del asunto. Sí. Aquí la pregunta del millón. ¿Cuál ha sido tu primera experiencia paranormal? Fíjate que, pues, ha habido experiencias alrededor de mí, pero en sí, algo que yo te pueda contar, yo creo que por eso soy escritor, porque el escritor es un narrador omnisciente que está viendo lo que está sucediendo. Por eso, si a mí me pasa algo, no va a ser lo mismo escribirlo, porque cuando a alguien le pasa algo, lo hablas, ¿no? Pero cuando tú ves las experiencias de otros a tu alrededor, de lo que les suceden, de lo que te cuentan, entonces ahí empieza ya lo que es plasmarlo, escribirlo, ¿no? Lo que sucede alrededor. Fíjate que sí me han sucedido experiencias, pero algo relacionado con esto de los libros, por ejemplo, en el de los chamanes metí una historia de un perro que guiaba a uno de los protagonistas. Y fíjate que a mí me pasó algo muy, muy semejante. Fíjate que hace tiempo yo estaba en la facultad, creo. Sí. Sería el año 2000. Y yo en ese tiempo tenía que cursar unas materias en el turno de noche. Sí. Y salía como a las 10:30. Y estudiaba en el centro. Entonces, a esa hora yo tomaba el camión del 134. ¿Se acuerdan del 134? Ah, sí. Bueno, tomaba el 134 y ya me dejaba ahí. Y esa vez empezó a llover bastante. Pero no pasaba el pinche 134. Entonces dije, chingado. Bueno, voy a caminar hasta Juárez para tomar un 129. Sí. Y dije, bueno, pues vamos a ver el 129. Y pasó el único que venía era el Santo Domingo. De hecho, que pasaba aquí por Santo Domingo. Sí. El rojo. Sí, Que con ya amarillo. ellos ya están, el Día de Muertos les hicimos su altar a todos esos camiones. Ya quedaron. Y bueno, me vine en un 129 y me bajé, pero en Santo Domingo y República, que empieza la gasolinera. Sí, sí. Bueno, yo vivía en la colonia Nogalera y pues tenía que caminar. Bueno, pues en todo el camino estaba lloviendo a cántaros. Para cuando me bajé, estaba ya nomás chispeando esa chispita que te molesta, ¿no? Que te cae en la cara. La moja inteligentes. Sí, entonces ya caminando, cayéndome el agua. De repente vi un perrote blanco. Un perrote blanco enorme, de esos como, ¿qué te diré? Como husky. Ándale, como un husky, pero blanco. Pero como muy fuerte, ¿no? Exagerado. Entonces ese perro comenzó a ponerse enfrente de mí. Y dije, la chingada de este perro. ¿Qué pedo? O sea, ¿qué quiere o qué? No, pues lo que hice yo fue esquivarlo y seguir caminando. No podía ver bien porque me estaba rozando
el agua, ¿no? Que caía, la lluvia. Para cuando acordé y caminé otros metros más, ya tenía el perro al lado mío. Me estaba siguiendo de alguna manera. Pero poco a poco me fui dando cuenta que el animal lo que hacía era como que cuidarme el camino. Y cuando ya me cuidaba el camino, estaba a unos 10, 15 metros más adelante, se sentaba y como que me decía, sí, está bien todo, síguele. Y pues eso es lo que pensé. Pero de todas formas, sí me daba pendiente porque era un animal muy grande y se veía aparte muy extraño, un comportamiento nervioso, no común en un perro. Bueno, ya después caminé todo República, todo el parque ese que está ahí, pasando el teatro de la ciudad, siempre se llena, se inunda y tuve que cruzar esa avenida así al pelo, o sea, meter los pies con tenis, porque era la única forma. Bueno, pues el perro estaba ya al lado mío y no me dejaba cruzar. Y lo que hizo él fue, empezó a como que a no nadar, porque pues no estaba, empezó a como que a hacerle como trotar y caminó por encima de la calle inundada. Sí. Y caminó hacia el frente, como diciéndome, ya te abrí paso, pásale. Y bueno, pues caminé y me quedé enfrente de él y ya le seguí y me metí por unas callecillas para poder llegar a mi casa y el perro seguía siguiéndome, no había manera de que se fuera de mí. Y llego ya a mi casa y me dice mi mamá, ¿y ese perro? Yo digo, pues viene siguiendo, me dice, ¿sabes qué? Te viene cuidando, dice, es el alma de tu abuelo, Leonardo. Se llama igual que yo. Digo, ¿cómo? Sí, dice, te viene cuidando. El perro es el espíritu de tu abuelo. Entonces dije, no, pues nos metimos. Pues ya estaba así como que ya lo que quería era meterme. Y el perro pues seguía como que rondando ahí afuera de la casa. Y dije, bueno, ya me cambié y todo. Dije, déjame ver si está el perro. Y ya no estaba. Pues ya lo busqué y pues, se fue. Y después, buscando información de eso, me encuentro que existe, que se le nombra cadejo blanco a un espíritu que llega en forma de perro. Sí. Pero no es cualquier perro, es un perro que viene de otro lado. No es que un espíritu tenga posesión de un animal. Así es. No, es un perro que viene de algún universo, de alguna morada, de algún lugar. Y ya viene, ese perro ya viene con un espíritu que escoge la persona. Y me sorprendió porque pues, mi mamá, todo coincidía. El perro era un cadejo blanco, así enorme, te abría paso, te cuidaba en los momentos que tú tenías miedo, porque yo sí tenía miedo, no sé por qué. Posiblemente porque en esos lugares siempre se inunda, o miedo a que, no sé, te llegue a pasar algo, cualquier cosa. Sí, ¿no? es que ya vienes como que abierto a la posibilidad de que pudiera pasar cualquier cosa mala. Sí, entonces te llegó ahí como si fuera el típico protector, el guardián. Como esta Mary Poppins. Sí. Que es como dicen que es como una protectora. Se queda pensando, pero es el tercero. Sí. Oye, pues mira, tomando en cuenta la situación en que estabas, era una lluvia fuerte, ya llegando casi a tu destino, que ya se amainó. Hay que tomar en cuenta para las personas que nos están escuchando el podcast, esa avenida República Mexicana, por donde se bajó nuestro compadre Leo, es un cauce natural de agua. Esa agua va hacia lo que es el arroyo de Cristiana Larralde o Jorge Treviño y se va a desembocar a Pesquería. Hay una gran afluencia de agua. Quieran o no, puede tornarse peligroso. A lo mejor por eso se dio esa situación. Sí. Ahora, lo que mencionas de los cadejos, tanto el negro y el de color blanco. El negro es un perro del infierno. Sí.
Y bueno, hay historias, una vertiente de las historias que te dice que pues pesca a la gente que anda borracha en la calle y que si te lo llegas a topar, hay dos opciones, te va a atacar o ve rezándole a quien tú quieras o aparece un cadejo blanco y te protege. Hay otra vertiente que te dice que escupas en tu mano y se la pongas ahí para que se acerque y te lama. Si te da una lamida en la mano, órale, ya la libraste, vámonos. Sí, no sabía eso. Ujú. A mí, en lo personal, me tocó una pequeña historia con un cliente que Sí. traíamos de parranda. A ver. Nos tocó atropellar un perro. Disculpa que se escucha feo para la gente de los amantes de los animales, pero créanme que sí nos dio cosa y nos llamó la atención porque iba un perro negro y un perro blanco. El perro blanco venía persiguiendo al negro y atropellamos al negro. Ya le mencioné a mi cliente, oye, ¿cómo le fue con eso? Porque sí se dio un golpe en la fascia, el vehículo. Sí. Y dice, oye, no pasó, pero huele feo. Y sí, se olía feo a la fascia. Ya le digo, bueno, ya después contacto con él el siguiente día y le digo, ¿qué onda? ¿Cómo le fue? Sí, estaba el perro. Dice, no había nada. Y sí, lo pegamos fuerte. Vamos a unos 70 kilómetros. Entonces sí es algo para desvivirlo. Sí, sí. Entonces, y la fascia, pero la fascia no recibió hasta daño. Hasta eso fue lo que nos llamó la atención. Dice, mi cliente me decía, yo he atropellado conejos en la carretera y si te llegan a romper la fascia. Estamos hablando de un animal a lo mejor de unos 20, 30 kilos fácil. Y no le pasó nada a la fascia, nada más. Sí estaba ese olor feo. Y me dice, no, pues yo no vi nada ya en la avenida, no había nada tirado, ni el perro blanco ni el negro. Eso es algo raro, tío. Sí. Fíjate, ¿qué pudo haber sido? Sí. Digo, aclaro, veníamos tomados, ya veníamos alcoholizados. Pero yo sí alcancé a ver la situación. Yo iba por copiloto y le digo, cuidado con los perros. Y le pegamos al de color negro. Híjoles, y al del color negro. Fue el que valió, pero este es un espacio informativo. No manejen si andan tomados. Exactamente. Porque se les puede, o de hecho, no hagas nada ni tomado, porque de hecho, vamos con el perro negro, el bulto, al que se le conoce como el bulto, o el perro, el hellhound, también se le conoce como el perro que viene, sí, porque son perros que vienen a reclamar las almas de gente que hicieron rituales. Llega primero el perro ese a la hora de que te va a reclamar por haber hecho un pacto con ya saben quién, con ese, y haz de cuenta que se tienen en mucha mitología, o mitologías o historias que hablan de este tipo de perros negros, que vienen por las almas de aquellos que hicieron el ritual y ya les llegó la hora. Es lo primero que llega por ellos. Pues no se tienen fecha, ni datos, ni nada específico, pero también aquí en América Latina se da mucho eso, de que va un borrachito, ¿verdad? Y si no se topa con la cegua, que es un espíritu de mujer con cabeza de caballo. No sabía de esa historia. Es muy conocida y no nada más se maneja aquí en el sur de México, se maneja también en Latinoamérica para abajo, todo para abajo. Sí. Pero es más común toparse con el perro negro. Que cuando ya andas pedito, ¿verdad? Vas por una calle sola, que casi siempre pasa en una calle sola, o sea, no les gusta la atención. Sí. Lo ves, y es un perro enorme de dimensiones de arriba del metro, 1,5 metros. Algunos dicen que hasta de 2 metros han visto a este bulto que después se convierte en un perro, los persigue. De hecho, ahí en Relatos Extraños tengo un relatito ahí relacionado con un perro y se llama el perro del infierno. Hay que verlo. Hay que verlo y véanlo todos también. Sí. Y bueno, continuando con las historias. Hace rato, aquí antes de que cuando estábamos en la previa, mencionamos cosas relacionadas con experiencias paranormales. Y hace rato ibas a contar una y te interrumpimos. De hecho, fue antes de que comenzáramos a grabar. Sí. Así que bueno, adelante, mi estimado. Fíjate que, bueno, de todas las historias que me han mandado a las macabras, hay una que les voy a contar que es de tema de las brujas, que a muchos les gusta ese tema, que me imagino que a todos los obscuritas también les encanta. Sí.
Bueno, pues a mí me contó esta historia una compañera en el trabajo, porque pues ella sabía que yo manejaba esto de los relatos y todo ello, y me dijo, pues bueno, te voy a contar la mía y ya tú sabes cómo la vas a adaptar. Y pues me cuenta que allá en el pueblo allá de García, Nuevo León, cuando hace, digamos, unos 30 años o más, unos 40 años, pues todavía no estaba muy poblado y era como un pueblito chiquito. Sí. Bueno, pues ahí vivían en tipo casitas, chozas, se podría decir así, y todo estaba como que la iglesia, todo, tenías que llegar por veredas. Así es. Y ya ahí en García, pues se da mucho de que hay mucho campo solo o zona arbolada, como que de todo, ¿no? Y pues dicen que esa familiar pues en ese tiempo era una joven y ella quería ir a un baile, Sí. ¿no? En esos tiempos pues sonaba mucho eso de vamos a los bailes, vamos a los bailes. Bueno, vamos al baile. Y la invitó un chico que la estaba pretendiendo y sus papás la cuidaban mucho, esta muchachita. Digamos que tendría unos 15, 16 años, ¿no? Está apenas en la flor de la juventud. Ujú. Y la invita a este muchacho y dice, ¿sabes qué? Es que no me dejan para ir a un baile. Pues no, yo no salgo, soy niña de casa, hogareña, nada más ayudándole a su mamá en sus quehaceres. Y pues entonces ella decidió escaparse Sí. con el novio o el amiguito o novio de ese momento, Sí. ¿no? Y fueron al baile y para poder ir a ese lugar pues tenían que cruzar pues un lugar, una zona desértica, Ujú. digamos, tenías que cruzar como que una vereda de árboles, Sí. un camino, y ya llegabas a la casa donde estaba la fiesta o el baile, ¿no? Sí. Bueno, pues a ella al parecer se pasó de copas, ella nunca había tomado y pues tomó de más. Ujú. Cuando este chico se puso a platicar con los amigos, ella sintió como que pues no le cayó bien el estar tomada, alcoholizada, Ujú. y se salió de la fiesta porque sintió remordimiento. Cuando iba en camino hacia su casa, sintió que la estaban siguiendo de árbol en árbol, Ujú. como si una figura extraña se estuviera colgando de un árbol a otro y la estuviera siguiendo. Entonces ella dio paso más rápido cuando vio como si fuera un chango, literal, Ujú. una persona como una mujer, describe ella, como con cara de pájaro, Ujú. ya que logra colgarse de un árbol a otro, se pone enfrente de ella, brinca, da un brinco y se pone enfrente de ella. Ujú. Ella quedó pasmada al ver a este ser como humanoide, femenino, pero como con un rostro como de pájaro, Ujú. ¿no? Se le acerca esta bruja, porque es una bruja, Sí. y la toma de su cara y lo que hace es como absorberla. Hace Ujú. un suspiro y atrae de su misma boca de ella Ujú. como si la estuviera respirando, ¿no? Sí. Y en ese momento ella cae desmayada. Hasta ahí ella perdió el conocimiento. Sí. La encuentran al siguiente día, pues culpan al muchacho, y después ella ya se repone y cuenta esta parte que le sucedió, Ujú. ¿no? Pero pues no le creen, obviamente. Pero no les quedó más remedio que creer cuando vieron que esta chica empezó a deteriorarse su salud. Sí. Su físico empezó a cambiar,
se le cayó sus cabellos, quedó peloncita, su piel comenzó a estar verdosa, como verdosa, como si fuera una enfermedad. Sí. Se hizo más chiquita, perdió muchos kilos. Incluso cuando iban a la iglesia para orar por esa muchachita, la gente lo que hacía era tirarle agua bendita porque la culpaban de que estaba maldita. Porque ella, pues sí, llegó a contar esa historia y la mamá empezó a contarla a los vecinos y pues ya todo el mundo sabía. Entonces, unos por creer esta historia dicen, no, pues entonces ella fue atacada por una bruja. Y así fue la chica que fue atacada por la bruja. Lo que hizo la mamá es que fueron a llevarla con un brujo a Cadereyta. Sí. Brincaron de García a Cadereyta. Y este brujo, cuando la vio, pues obviamente luego lo dijo, es que esta mujer la atacó una bruja legítima. Sí. O sea, no la bruja de la cuadra que lee las cartas, ni la que... No, fue una bruja. De las buenas. De las, sí, una bruja Bueno, de ni tan buena. humanoide. Y ese tema de las brujas, fíjense que también lo tocó, regresando a los libros, porque también a ese tipo de brujas se le conoce como tlahuelpuchis. Las tlahuelpuchis se dice que vienen del inframundo para quedarse, son originarias de Zacatecas. Ahí es donde se establecen estas tlahuelpuchis y lo que hacen ellas es absorber a los recién nacidos y tomarse el líquido rojo de la gente. ¿Sabes a qué me suena? A una rama demoníaca. Bueno, en la demonología se habla de las druides. No sabía. Que son las brujas primigenias. Ah. Que son más cercanas a un demonio que a un ser humano, pero radican entre nosotros. Y es también una rama demonológica. O sea, ya no se les podría considerar humanos. No. Son demonios. Demonios con carne. Camuflajeadas. Vestidos ¿sí? de persona. Ahí, perdón por interrumpir. No, muy bien. Qué bueno que me diste ese dato, no sabía. Voy a investigar. Y pues, te digo, está como mencionas, ese rubro, y también lo que es la tlahuelpuchi o las brujas, ¿no? Que vienen de algún lado del inframundo. Entonces, a ella, este hombre la sacó adelante, pero fue demasiado tarde porque en el transcurso ella se desfalleció, ¿no? Y dicen que después los familiares que iban y le hacían compañía a la mamá, porque se sentía sola la señora, el papá, era la hija, ya la hija que les quedó, la única. Sí. Los demás ya se habían ido, casados. Entonces los nietos y todos se quedaban ahí y decían que en la habitación de ella se escuchaban lamentos. Y que incluso, dice mi amiga, que la vieron, pero en su estado ya cuando era bonita, no en el estado en el que había quedado. Actualmente, o sea. Entonces, pues esa historia dice que sí, que una bruja pudo haber absorbido la esencia de esa joven y la deterioró en su salud. Sí. Y fue demasiado tarde para cuando quisieron sacarla adelante. Y pues bueno, esa es una historia impactante que a mí me impacta mucho ese tema de cómo las brujas también existen de otra forma. Sí, o sea, es aquella historia que no te cuentan o que la tienen solo los desafortunados que se llegan a topar con ellas, ¿verdad? Y bueno, pues qué lástima, porque es un programa que nos podría dar para 3 o 4 o 5, no sabemos cuántas partes, porque tenemos tanto que contar. Sí. También interrumpiendo, ¿verdad? Y también al mismo tiempo diciéndole a la gente que pues ya nos vamos, la hice muy larga. Pero ya nos encontraremos. Muchas gracias por haberme invitado, les agradezco mucho este espacio. Y esperemos que pronto ahora ustedes vuelvan a ir a las macabras. Claro. Ya vemos a ver qué tema nos traen. Me gustaría que hablaran de la demonología y todo eso, que ustedes saben mucho, y pues esperemos que así sea en el próximo programa. Sí, claro, tenlo en cuenta que sí, se va a hacer. Se va a concretar esto. Y
vuelvo a decir, estábamos muy agradecidos que contar con tu presencia, digo, nos la pasamos muy bien, todo muy ameno todo, digo, nos dejaste embobados escuchando tu historia de las novelas que has escrito, pero sí, lamentablemente pues vamos a tener que llegar hasta aquí en este episodio, Sí, pero pues vamos a esperar una segunda parte, no sé claro. cómo estés de disponibilidad después. No, y ustedes también se preparan con un tema para las macabras. Sí, claro. Dalo por hecho. Bueno. Pues bueno, muchas gracias. Aquí el invitado siempre se lleva la lámpara de Argán cuando se va. ¿Por qué? Porque es un sinónimo, o más bien es el acto seguido a que va a volver otra vez. Sí. Sin meter en Regresaré compromiso a la gente. entre la oscuridad. Exactamente. Y pues bueno, pues nos vamos ya. Muchas gracias a toda la gente que nos vio en este capítulo. Sigan a mi estimado, a Leo de la Paz. Sí, claro. Oye, Leo, ¿nos podrías refrescar tus redes sociales? Sí, miren, es Las Macabras Podcast y Relatos en YouTube, en TikTok y en Facebook, en Instagram también. Y pues bueno, síganos ahí por ahí, y ahí les damos más información de los libros y todo eso. Ok, sí, ténganlo por hecho. Vamos a poner las redes ahí en la caja, en la descripción de aquí del video. Sí, Y pues por el momento pues tenemos que pasar a retirarnos. Y pues volvemos hacia la oscuridad donde pertenecemos. sí, de ahí somos. Exactamente. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos. Hasta pronto. Y luego, bye. Y recuerde, nunca camine a solas por las sendas lluviosas en la oscuridad, ya que tal vez aquellas formas horrendas que divisan lejos sí sean reales y vayan por usted. Síguenos en todas nuestras redes sociales. En TikTok, YouTube, Facebook y Spotify estamos como Obscuritas Impluvialis. Si tienen alguna experiencia que quieran compartir con nosotros, pueden hacerlo al WhatsApp 81 10 62 42 25.